Muchas gracias a vosotros, a la dirección de la escuela y a todos vosotros por haber venido. Este año, como sabéis, hemos puesto como tema de curso, tanto en Madrid como en Pamplona, trabajar al lado de, cerca de FEN, en Amar, con un motivo claro, que era trabajar cerca de las preexistencias, volver a reflexionar acerca de qué relación tiene que tener la arquitectura con las preexistencias. Nos parece que en estos años atrás ha habido un distanciamiento al entendimiento, a la valoración y al trabajo del arquitecto con las preexistencias, y a lo mejor era bueno volver a reflexionar sobre ello y trabajar, ¿no? En Amar hay una relación muy intensa entre las preexistencias y la propuesta del arquitecto. En el pabellón de Venecia la relación es también muy intensa, pero es más sutil. Nos encontramos que las preexistencias son unos árboles en el que desarrolla la propuesta de una manera muy racional, muy pautada, absolutamente rítmica, y solamente en algunos momentos interrumpe el ritmo de entradas de luces para permitir la salida de los árboles, y eso crea, potencia y acentúa el sentido rítmico de la composición. Pero si vemos en la planta, vemos que la planta parece que está absolutamente desligada de esas preexistencias que se han encontrado. Los árboles aparecen diseminados y no tienen ningún tipo de relación con la trama, pero si nos fijamos un poco más, vemos que la trama que propone, no sé, ¿esto es para señalar o no? ¿Cómo es? Vemos que lo que propone es una trama absolutamente regular, con un perímetro regular, con un perímetro rectangular. Los árboles aparecen dentro de una manera casual, no se preocupa ni que coincidan con centro ni con borde de la trama que organiza, pero vemos cómo continúa la alineación del edificio de al lado, y vemos cómo dos módulos coinciden con el edificio, con la parte cerrada del edificio que tiene enfrente. Pero si nos fijamos, ahí hay un elemento, un árbol más grande, y toda esta composición regular, modulada, le produce un gran gesto, un gran elemento, que abre toda la estructura en Y para poder salvar el gran árbol. En otras arquitecturas que aparentemente tienen mucho menos que ver con el contexto, con la historia y con la continuidad es decir, la arquitectura que se estaba haciendo en esos momentos en cómo era esta, una arquitectura de bellas artes, neoclásica. Este edificio es absolutamente, rompe con ello, es como un manifiesto, pero si vemos, ha leído perfectamente las preexistencias y da continuidad a las terrazas con las líneas de cornisas del edificio de al lado. Lo mismo sucede ahí con el pasamento, y también, si viéramos más de la fachada, veríamos que hay una cierta relación entre eso y los balcones. Entonces, con esto lo que no queremos decir es que el arquitecto deba comportarse como que la atención al lugar deba hacerle que se comporte casi como un sismógrafo, ¿no? En la Bienal de Venecia del 96, el título era ese, arquitecto como sismógrafo. Entonces, no es detectar las tensiones que hay en el terreno y en función de eso producir una solución solamente. Para eso traíamos este ejemplo, que es Walter de María se pasó 10 años en el medio oeste americano buscando el lugar donde fuera posible construir su idea. El lugar que era... Entonces llegó a un sitio y reconoció el lugar y reconoció que su proyecto era posible realizarlo ahí. Entonces está hecho, es profeso para ese lugar, pero el proyecto era previo. Entonces hay a veces que descubrimos en los lugares la capacidad de resolver proyectos que teníamos hoy, intenciones que teníamos en la cabeza, ¿no? El proyecto que os voy a contar hoy está en Ibiza. Entonces, cuando uno piensa en Ibiza, pues tiene
es casi como el lugar perfecto para construir el arquitecto moderno, ¿no? He traído ahí un texto de Erwin Bronner de 1936, publicado en la revista C, en el cual habla de la impresión que produce al arquitecto moderno la arquitectura ibicenca. Y impresionan por su belleza formal y sobre todo, como dice ahí, como todo lo que es bueno y se ajusta simplemente a su objeto. Es decir, es una arquitectura que está pensada para resolver problemas. Y nada más, ¿no? Luego tiene una escala adecuada, tiene una materialidad adecuada, tiene una resolución adecuada de cada uno de los problemas y no tiene nada que sea ajeno, no tiene nada que sea impuesto. Y entonces habla de la tradición. De eso, el texto este de mi padre, de aquí mismo, en Pamplona, en 1996, en uno de los fragmentos hablaba de esto, de la tradición. Y hablaba de la tradición no como algo muerto, en el que se repiten las formas pasadas, sino que la tradición es un cauce vivo, en el que todas las ideas tienen que volverse a poner en prueba de carga y ver si son válidas o no son válidas. Y las que son ineficaces se quedan abandonadas, se omiten. Entonces hay que acordaros de esto, para luego poder entender lo que hemos hecho aquí en Ibiza, ¿no? Es decir, que nos interesa la arquitectura, nos interesa la arquitectura de Ibiza por ajustarse a su objetivo, y que la tradición es un cauce en el que debe ir variando, ajustándose a las cuestiones del tiempo, al momento actual en el que vive. Que eso, Carvajal decía que el arquitecto vivía en el cruce de coordenadas del espacio y el tiempo, es decir, que uno es hijo de su tiempo, tiene que actuar con lo que el tiempo le proporciona y tiene que estar atento al lugar en el que trabaja, ¿no? En nuestro proyecto era un concurso, es un centro sociocultural en la pedanía de Jesús, que pertenece a Santa Eulalia, pero está muy, muy cerca del centro de la ciudad de Ibiza. Era una zona baja, llena de huertas, que la urbanización, en el cual hay una iglesia del siglo XV franciscana de una escala muy pequeña y con un retablo fantástico, que está muy bien, una pequeña noria, está el cementerio en el que está enterrado José Luis Sert, y tiene una zona de arbolado alrededor de la iglesia, pero alrededor de todo eso se ha construido pues bloques de 4 y 5 plantas, o 3, 4 y 5, y con una rigidez y con una escala que nos parecía inadecuada. El proyecto, el concurso, planteaba construir ahí en medio de esos edificios, en una parcela bastante amplia, y estaba plantado de una manera que al principio nos sorprendió, pero que luego nos pareció que era bastante inteligente. Ellos decían, el ayuntamiento, nosotros tenemos una subvención que es de tanto dinero, no podemos gastar más. Hemos hecho un estudio de qué es lo que hemos preguntado a la gente que vive en Jesús, qué es lo que les apetecería tener como centro urbano, en su centro urbano, qué dotaciones debería tener, y han contestado esta serie de cosas. Nosotros las valoramos de esta manera, nos parece que estas son adecuadas, esta otra pues menos, esto tal, y además necesitamos poner una pequeña oficina municipal para la policía municipal y para otras cosas. El resto es absolutamente libre. Cada uno debe proponer lo que crea, siempre adaptándose al lugar y al dinero que tenemos. Y además el proyecto, además de ser este centro sociocultural, tenía una coletilla que era embellecimiento de Jesús. Es decir, que te dejaban que propusieras qué era lo que creías que debías hacer, con una trama más amplia, más allá del solar que estabas actuando. Pero claro, ahí en la parcela que estábamos trabajando está la preexistencia
de lo que significa las construcciones en Ibiza, la arquitectura popular, pero no había ninguna preexistencia física, no había nada material con el que trabajar, ¿no? A lo que enfrentarse. En este otro proyecto que habíamos hecho anteriormente, teníamos justo lo contrario. Es en Madrid el cuartel de Conde Duque, que está convertido en centro cultural, que es un edificio militar de principios del siglo XVIII, de 1814, que está, cuando vienen los Borbones a España, al lado del palacio, muy próximo al Palacio Real, construyen para su guardia de corps un cuartel, es de Pedro de Rivera, tiene una traza fantástica, el plano este muestra una traza fantástica, tiene una portada fantástica, y el resto del edificio estaba construido pues con materiales pobres y no tiene ninguna espacialidad interior, no tiene, bueno, era un edificio, digamos, muy utilitario, ¿no? Este edificio, lo que le sucedió es que a finales del siglo XIX sufrió un incendio en el que prácticamente desapareció. Entonces, en algunos sitios quedó una planta, en otros sitios normalmente tenía 3 plantas, en otros sitios quedó 2 plantas, en otros 3, y las partes de forjados de madera desaparecieron, cubiertas de madera desaparecieron, y quedaron solamente los muros exteriores, y tuvo una actuación parcial de consolidación y rehabilitación a finales del XIX, en el cual se introdujeron unas cerchas metálicas y se completó partes de la edificación. Cuando en el año 31 deja de haber monarquía, el cuartel deja de tener uso y queda abandonado. El ejército se lo cede al Ayuntamiento de Madrid, no sé si en el año 50 o algo así, y entonces desde el año 50 hasta que se empieza la rehabilitación en el 80 y algo, el edificio está abandonado, prácticamente abandonado, y el ayuntamiento lo utiliza como almacén, como para colocar, hacer bueno, las cosas que va necesitando y no tiene dónde colocarlo. Entonces estaba tabicado por dentro en muchos sitios con cosas que no tenían ningún valor. Lo que hicimos fue quitar absolutamente todo lo que no tenía valor, todas las tabiquerías interiores que no tenía valor, y lo único que nos quedaba era la preexistencia de los grandes muros de ladrillo de 1 metro de espesor o más de 1 metro de espesor en los sitios donde había, que mostraban esta traza, y las pilastras de granito. Perdón. Y entonces, ¿cómo actuar en un caso así? En 1806, prácticamente cuando se estaba pensando, casi contemporáneo a la construcción inicial del cuartel, Roma sufrió un terremoto potente y el Coliseo quedó dañado. Rafael Stern construyó, para consolidarlo y que no se derruyera, construyó un gran contrafuerte que sujetaba toda la fábrica, y en los sitios donde estaba muy deteriorado cegó los huecos y dejó congelada la ruina. Vemos ahí esa dovela que está en posición casi de caerse, ¿no? Entonces, esta era una actuación como dejar el monumento como estaba, solamente impedir que se caiga. Después, cuando murió Esther, le sucedió Valadier, y Valadier empezó una reconstrucción con materiales pobres de los órdenes clásicos. Eso tuvo mucha contestación y tuvo que dejar la obra. Entonces, ahí está la discusión de cómo se debe actuar, ¿no? Por otro lado está, Viollet-le-Duc decía que el monumento ha llegado lo que ha llegado, hay que darle un nuevo uso y hay que actuar en él con lo que nosotros tenemos a mano, con nuestra tecnología y con nuestros materiales. Normalmente hacía cosas pues, bastante normales, pero tiene algunos dibujos como estos que son muy interesantes, que es como un edificio que sea, en el que debería tener dañadas esas zonas, o no sé lo que le pasaba, y lo consolida por medio de elementos que son absolutamente ajenos a ello. Y entonces esto nos interesa como remarcarlo, ¿no? Como introducir elementos ajenos al propio monumento, que además tiene una relación con el Walking City de Archigram, ¿no? Parece que las patas son exactamente las mismas, o los elementos son...
Por otro lado estaba Ruskin, que decía que pensaba que había que dejar, que era mejor que los monumentos murieran, que tenían derecho a morir, que no había que obligarles a mantenerse, perdón, que no había que obligarles, y entonces, bueno, y entonces ahí en las 7 lámparas de arquitectura, en la lámpara de la memoria, hay un fragmento en el que habla de un profesor de mineralogía que le dice a su alumna que hay un valle en un sitio en el que, que la hierba está cubierta de diamantes iguales que las gotas de rocío. Y entonces la alumna le dice, ¿qué lugar más maravilloso? Y el profesor le dice, yo no te había dicho que era maravilloso. Dice, pero si es que las gotas, si cambias el rocío por diamantes, dice, es que yo prefiero el rocío, porque el rocío, cuando calienta el sol, desaparece, ¿no? Entonces, que las obras de arte tienen también el derecho a tener una vida y al desvanecerse, ¿no? El congelarlas, bueno, tiene como ese riesgo, ¿no? Bueno, y luego está una visión integradora de las dos, que es a finales del siglo XIX, Camilo Boito propone el comunar las dos, hacer los elementos de consolidación del monumento y darle uso. Para que pueda tener una viabilidad futura tiene que tener un uso, consolidar los elementos con una actuación mínima, y todos los elementos que se introduzcan que tengan un lenguaje ajeno. Entonces, eso es otra de las cosas que nos parece interesantes, el que todo lo que se introduzca pueda ser ajeno. Ahí en Conde Duque lo que íbamos a hacer era una sala de exposiciones y un teatro alternativo. Entonces, ¿cómo se deben exponer las cosas, ¿no? ¿Cómo debe ser el espacio para exponer las cosas? Y en eso diferenciábamos entre dos conceptos que tienen el problema que en inglés la traducción está cruzada con el español, que es exhibición, que es solamente mostrar, y otra que es exposición. Y en la exposición necesita una narrativa y una dramaturgia, ¿no? Que es que hay un discurso, hay un relato que contar y hay una puesta en escena. Entonces, el espacio para exhibir es la casa Museo de Son, en el que las obras de arte están apiladas, están solamente por el deleite de construir un espacio y un ambiente, y el otro de exposición, que debe tener otra configuración. Nos parecía que tenía que tener otra configuración distinta. Luego, el primer museo como tal es el de visita al público normal, es el Louvre, que se abre en 1796, y nos parecía interesante estas pinturas de Robert. Nos parecía interesante el entendimiento del espacio del Louvre pues como una gran ruina, ¿no? Y luego, bueno, pues en la historia del Louvre está cómo al principio estaban las cosas colocadas solamente para crear ambiente, cómo empieza a haber una ciencia de la museología y empiezan primero a separar la pintura de la escultura, luego por autor o por escuelas o tal, hasta llegar a lo que ahora está, es lo normal. Entonces, ahora es muy normal la caja blanca. ¿Qué es esto? Como el Museo de Siza en Santiago, en el que es un espacio blanco, abstracto, es como aséptico, en el cual cualquier cosa que se ponga pues está bien, ¿no? Pero nos parece que esto está bien para un museo, para un sitio en el que el relato es siempre el mismo, las obras, o para una galería de arte en el que no hay un relato que contar, sino una muestra, una exhibición de las obras del autor, ¿no? Mientras que una sala de exposiciones nos parece que tiene que ser, más que una caja blanca, debería ser una caja negra. Debería de ser como el escenario de un teatro en el que para cada representación se viste con un ropaje nuevo. Tiene una capacidad de dramaturgia, y lo mismo debe pasar y pasa con la Tate en Londres, en el que en esta exposición de Olafur Eliasson es así, y con esta otra exposición de Anish Kapoor es de esa otra manera, ¿no? Entonces, el espacio puede tener capacidad de cambiar, o el espacio tiene capacidad de adaptarse la arquitectura que rodea el espacio tiene capacidad de adaptarse
a cualquier exposición, ¿no? Y entonces eso es lo que planteábamos aquí en Conde Duque. Vamos a dejar lo que nos hemos encontrado que tiene valor, que son los muros gordos de 1 metro, las pilastras de granito, y lo único que vamos a hacer, el arquitecto tiene que dar en este caso 2 pasos atrás, y lo único que vamos a hacer es dotarlo de las instalaciones necesarias para que pueda producirse las exposiciones, e intentando que eso tenga el mínimo impacto posible. Los muros de ladrillo se dejan como los hemos encontrado, con todas sus heridas, con todos sus maltratos, sus deterioros. El único elemento son las bajantes que existían en el edificio y que inicialmente iban por fachada y que en un momento dado, yo creo que en la reparación del 19, pasan a estar dentro y en una roza tapiada con un ladrillo que tenía sin valor, y lo hemos descubierto y lo hemos dejado así. Y todas las piezas que había que incluir nuevas, como el teatro, era una pieza ajena, como una piedra, como esa instalación de Michael Heizer, en el que hace un agujero y mete una piedra como de otra consistencia al terreno, que casi lo llena. De esa manera actuábamos, metíamos el teatro dentro de este espacio, y por dentro el teatro volvía a ser una caja negra, para ser absolutamente un espacio en el que el único foco de atención es lo que sucede en el escenario, en el que va cambiando en cada actuación y es un elemento vivo. Y entonces, bueno, el edificio, había lugares que eran lo que llamábamos área de oportunidad, en el cual podíamos meter los elementos que faltaban al edificio. Por ejemplo, debajo de esa gran traza hay unas bóvedas de contención de tierras, de cimentación, que estaban desligadas porque no tenían razón de ser, no tenían funcionalidad, y ahora las aprovechábamos para la sala de exposiciones, y en el trasdós suyos quitábamos la tierra y construíamos un espacio vertical en el cual había pues una escalera y un ascensor montacargas. Y debajo las bóvedas de cimentación, en lo mismo, solamente quedan el ladrillo y tiene verrugadas de piedra, y queda la bóveda de ladrillo completamente limpia, ¿no? Todas las instalaciones tiene perfectamente aire acondicionado, regulación de humedad, iluminación, datos, alarmas, pero intentamos que quede todo lo más limpio posible, ¿no? Y vemos aquí 2 instalaciones que se han colocado en ese espacio, que en este caso el que monta la instalación quiere aprovechar la potencia que le proporciona el espacio. En otras exposiciones que se han montado, estos espacios se panelan con DM o con tal, se pintan de blanco, de azul, de verde, y cada persona que monta la exposición tiene su propio relato de cómo contarlo. Nosotros aquí en Ibiza no hemos tenido la suerte de poder contar con un lugar en el que hubiese una materialidad, unos restos, una topografía, era un solar rodeado de edificios que tenían una escala que nos parecía inadecuada, ¿no? Entonces, ¿cómo actuar aquí? En otras veces nos habíamos encontrado que habíamos actuado en lugares en los que no había preexistencias de arquitectura, y sí había una preexistencia conceptual de qué era la arquitectura de ese sitio, como en este caso en Lanzarote, en el Parque Nacional de Timafalla, en el que hicimos una lectura de cómo reinterpretar la arquitectura tradicional de Lanzarote, que nos parecía interesantísima. Y la arquitectura tradicional de Lanzarote lo que la caracterizaba era volúmenes blancos, de escala muy menuda, muy integrada en el paisaje, muy cerrada al exterior y abierto a interiores sombríos y frescos, por un lugar que hay excesiva luz y excesivo calor. Y entonces
hicimos esta propuesta y nos sentimos cómodos, ¿no? También habíamos hecho algo como de relectura de las preexistencias en el Europan, en La Chanca, en el cual esta fotografía de Pérez Siquier es en la situación de La Chanca en los años 60. De cómo era ese barrio en los años 60 hay un libro de Goytisolo que es muy interesante, que os lo recomiendo, que describía cómo era el ambiente que había en este barrio. El problema es que este barrio significaba pobreza. Y entonces en los años 70, a principios de los 80, pasaron una excavadora por encima y lo dejaron, lo deshicieron, lo destruyeron. Bueno, era pobreza, marginalidad, se convirtió en delincuencia. Entonces, la manera de resolver el problema era destrozarla, deshacer la arquitectura y, en lugar de actuar por medio de educación, construyendo equipamientos en el lugar que lo drenen y lo tal, como se está haciendo ahora en Medellín, o se ha hecho en Medellín, o tal, sino que han perdido esta joya, esta herencia que tenían y tal. Nosotros entonces lo que hacíamos era proponer con arquitectura actual la restitución del espacio, del sistema de convivencia que se producía en el barrio de La Chanca, que ahí estamos con la maqueta esa, ¿no? También habíamos actuado en Cádiz, en el centro histórico, allí en el interior de una manzana estaba como engangrenada, que no tenía riego, que estaba absolutamente degradada, pues proponíamos abrir una calle y que las casas tuviesen el comportamiento de las casas tradicionales en Cádiz, ¿no? Que es una calle estrecha y se abren a un patio en el que por medio de corralas dan las viviendas, ¿no? Hacia la calle se cerraba y aquí lo que pasa es que la calle no llega a ser estrecha porque aquí falta un bloque que no se pudo hacer cuando se empezó la obra porque ahí había unos restos que obligaron a tal, hicimos un proyecto de recuperación de los restos y no se ha llevado a cabo y estamos a la espera de ver qué pasa con esta zona de aquí, ¿no? Y entonces las casas tienen una corrala que pertenecen a cada una de las casas, dan a ese espacio que es por el que se iluminan y por el interior, aquí vemos la corrala, y por el interior de la casa todas las habitaciones se conectan con unas puertas correderas que dan continuidad interior también. Entonces, volviendo a Ibiza, nosotros tenemos, bueno, cuando estábamos pensando qué hacer, bueno, manejamos este texto de Sert, en el cual dice que en Ibiza hay centenares de miles de metros de piedra, pero nos interesa que la piedra, dice, cubren la isla a modo de tentáculos, que son mosaicos y que lo que hacen es, a ver dónde está, ata a los edificios entre sí. Esta red de líneas blancas ata a los edificios entre sí y establece un elemento de medida de la isla entera. Y luego habla también de la vegetación, ¿no? Que es la medida del hombre y viene expresada por el trazado regular del plantío, huertos y los frutales, ¿no? Y lo único que es aleatorio son lo único que queda al azar son los arbustos, las sabinas y los pinos. Veíamos que el paisaje de huertas tenía una cierta relación con este cuadro de Paul Klee, en el cual hay una zona que la geometría se regulariza. Pensábamos que con qué geometría debíamos enfrentarnos al problema, ¿no? Entonces, una posibilidad era esta, regularizar la geometría, pero otra posibilidad era hacer algo que atara. Y un centro sociocultural pensábamos que es un lugar de encuentro, debe ser un lugar en el que fluyen las cosas, un lugar abierto. Es el nuevo centro del barrio, por lo cual interesa que sea como muy poroso, muy abierto, que enlace las distintas zonas, que ponga en conexión las distintas zonas del barrio. Entonces pensábamos que debía ser algo que atara, pero que atara mediante conexiones de circulación y tal, las distintas partes del barrio. La actuación es ahí, que está rodeada absolutamente de piezas que tienen hacia un lado un tamaño muy grande, hacia otro son más pequeñas, pero nos parecen inadecuadas. Como se hablaba de que
que había que pensar no solo en el propio solar, que es este, sino en todo Jesús. Hacíamos un plan en el que los elementos en el que los elementos que están alineados tienen una geometría regular, precisa, fuesen los brutales, como leíamos en el texto de Ser, que hubiese una serie de... No sé si se me corta el y oís detrás todo o se va cortando todo, ¿eh? ¿Se oye? Sí. Y entonces lo que queríamos era dar permeabilidad y que el proyecto fuera un enlace, un bucle de enlace entre todas las una zona verde aquí, otra zona verde ahí, la iglesia franciscana es esto, el cementerio en el que está enterrado Sert es este, aquí hay una noria con un huerto. Perdonad. Algo parecido nos había pasado en este concurso en Medinazara, en Córdoba. La arquitectura, íbamos a trabajar al lado de las... Era un centro de acogida para que la gente que llegaba en su coche aparcaba aquí y ya iba con un recorrido controlado por el sitio arqueológico hasta los restos arqueológicos de Medinazara. Empezamos el concurso y empezamos con una arquitectura de tapias, de muros blancos, de vegetación, de patios, de albercas, de tal. Cuando faltaba poco para la entrega, nos dimos cuenta que estábamos haciendo que estábamos traicionando a la propia esencia de las cosas, ¿no? Que el proyecto estaba hablando de otras cosas y nosotros estábamos imitando una arquitectura que no era la precisa para ese lugar, muy integrada, que nos gustaba mucho, nos deleitaba, pero no nos parecía que era la adecuada. Este sitio es una lanzadera, es una estación de paso, es un sitio al que llegas y tienes que iniciar un recorrido. Entonces, la arquitectura debería de hablar de eso también, no debería ser un lugar de tal. Entonces, cambiamos radicalmente la actuación y lo único que hacíamos es que, de las cosas que habíamos leído que sucedían en Medinazara, como los estanques que hay delante del Salón del Trono, en el cual incluso hay textos que dicen que los llenaban con mercurio, que produce brillos, y que había esclavos en barcas para que el mercurio se moviera y produciese reflejos, la reflexión de la luz en el mercurio entrara dentro del Salón del Trono. Pues no eso exactamente, pero sí articulábamos la entrada de luz en los espacios por rebotes en láminas de agua, buscando el frescor de los espacios para crear un microclima que permitieran que el edificio pudiera funcionar con un gasto de energía mínimo. Y bueno, y como aprovechando la topografía, pues el edificio se acababa enterrado, pero que tenía como un gran portal que marcaba la vista del sitio arqueológico, ¿no? Era actuar con las preexistencias, pero intentando ser fiel al objeto, como decía Bronner, o siendo o estando, como decía Carvajal, en la cruz del espacio y el tiempo, no remitirnos a cosas pasadas. Entonces pensábamos que en esto de Ibiza debíamos hacer un lugar de encuentro, y un lugar de encuentro es un lugar en el que las circulaciones son cómodas, ¿no? Son como fáciles de enlazar. Habíamos hecho este concurso, que era un hospital veterinario, y en el cual lo que habíamos leído era que las esquinas son lugares en los que los animales se atascan, no ven salida, o sea, y entonces conviene que las circulaciones, para que sean fluidas, conviene que sean curvas. Entonces, queríamos hacer un edificio accesible, abierto, de circulaciones fluidas. Entonces pensamos que la geometría que deberíamos manejar seguramente debería de ser algo parecido a esto que habíamos explorado, ¿no? Empezamos a probar y no nos acababa saliendo. Y entonces hicimos un experimento que era en un cristal, íbamos
en el concurso no había un programa determinado, el programa lo habíamos construido nosotros. Sabíamos como cuántos metros aproximadamente íbamos a hacer de sala de exposiciones, como cuántos metros de auditorio, como cuántos metros de aulas, como cuántos metros de dependencias municipales. Y entonces, por medio de gotas de agua o gotas de tinta, empezamos a hacer pruebas de qué composición nos parecía que era fresca, qué composición nos parecía que era fluida, y entonces hicimos muchas pruebas. Y entre esas pruebas, bueno, pues sacamos de esta nos gusta esto, esta relación es buena, esta proporción, estos tamaños, esta cercanía, Eso lo pasamos a ya una maqueta corpórea en el cual queríamos hacer como un espacio común, un espacio en el que pudiese suceder cualquier cosa, que es lo que está en color acuoso, vamos, en tal, y algunas piezas que tuvieran un grado distinto de densidad, que podían ser, bueno, el salón de actos, que debía estar cerrado o podía oscurecerse, o las dependencias de las municipales que podrían estar casi aisladas, vamos, no conectadas con lo otro, y la zona de aulas, pues en relación con todo ese deambulatorio de lugar de encuentro y de posibles exposiciones, de fiestas o de lo que fuera. Y entonces esta es la propuesta que presentamos al concurso. La parcela era suficientemente extensa como para poderla rodear de naturaleza, entonces en este caso los árboles frutales en los bordes estaban en hileras siguiendo lo que habíamos leído en SER. Dentro de la parcela lo que metíamos era arbustos, algarrobos, pinos y higueras, y extendíamos la edificación, la extendíamos con un teatro al aire libre. Vemos que siempre dibujábamos las circulaciones y los enlaces. Aquí, bueno, solo hay uno, pero cada vez que hacíamos un croquis volvíamos a dibujar. Y espacios interiores que se convertían en exteriores y que se dilataban por la parcela para hacer lugares de encuentro. Ese mismo carácter lo queríamos llevar a las secciones y a los alzados. Volvíamos a jugar como con esas burbujas esas gotas de tinta, de colores. Lo único que de la arquitectura tradicional nos parecía que era interesante no perder la escala. Entonces hacíamos que era una pieza pues muy apretada al terreno, que para conseguir mayores volúmenes lo que hacía es que el terreno se excavaba, se daba forma. Vemos como las gotas de tinta también en sección siguen comportándose como gotas de tinta, en el cual los espacios que necesitan pues una mayor privacidad, un mayor sosiego, están incluidos dentro, mientras que los espacios de relación o exposición son los que lo rodean. La relación con el entorno, con la naturaleza, con el paisaje que lo rodea. La manera de entrar por un elemento que te acoge y que te acompaña y que permite pues, el encuentro al aire libre, aunque a cubierto. Cuando pasamos a hacer el proyecto, nos redujeron la parcela a prácticamente la mitad, por lo cual tuvimos que reajustarlo, darle la vuelta, intentando que siguiese manteniendo el mismo carácter, el mismo espíritu al proyecto. Entonces está más constreñido con respecto a los bordes, está más ajustado, pero yo creo que sigue manteniendo esas mismas características. Trabajamos mucho con la relación que se producía, la relación entre las calles, el terreno y la cubierta, que son piezas que no son paralelas, que van fluctuando, se van acercando, se van alejando, formando un plano de cubierta continuo, alabeado. Como decía antes, para conseguir mayores espacios de mayor dimensión, para que la escala del edificio siguiera siendo menuda, se utilizaba el recurso de excavar, de buscarlo en el terreno. Las calles quedan a un nivel y el edificio queda más bajo. Toda la circulación desde las calles es bajando. Queríamos que alrededor del edificio hubiera taludes de vegetación, que la vista desde el interior acabara
en vegetación y no acabara en calle, que la calle quedara un poquito, que la vegetación tuviera la capacidad de tapar la calle. Y esto ya es, la obra está todavía sin acabar del todo, está casi acabada, entonces son fotos todavía medio de obra, pero bueno, ya se da una idea bastante precisa de cómo es, ¿no? Esta lámina que forma la cubierta está... la naturaleza está como dentro, fuera, lo rodea y lo integra perfectamente, la entrada se produce por este espacio. Las formas crean un gran dinamismo, nos parece, ¿no? O sea que nos parecía que era bueno como que todo tuviera una fluidez y un dinamismo claro, ¿no? Casi era el proyecto este era construir la gran cubierta, esa pieza laveada bastante apretada contra el terreno y tal, para eso bastante fina, muy fina. Estos son los planos para bueno, poder dibujar y tal, pues son superficies regladas toda la cubierta para poder dar los planos precisos de obra para que pudieran construirse. La posición de los pilares es tan en función de que cada pilar, todos los pilares son de la misma sección, por lo cual cada pilar necesita que su losa de encima tenga una superficie tributaria semejante, por lo cual están colocados en función de que las superficies que recoge de cubierta sean semejantes y hace que eso al llevarlo contra una forma de este tipo, hace que los pilares estén que su orden no pueda ser leído en función de líneas o alineaciones, ¿no? Tiene un orden, pero que se escapa a la percepción de la gente que está dentro, ¿no? Y entonces sucede esto, que tenemos la lámina construida aquí sin ningún tipo de cerramiento, en el cual vemos como bueno, pues la situación de los pilares tiene una composición, digamos, bastante aleatoria, ¿no? Vemos como ya cuando la obra se hace, la gran cubierta empieza ya a funcionar como espacio de cobijo, ¿no? Todos los materiales los apilan debajo de la gran cubierta, y esto ya es cuando ya está plantada la vegetación y está casi construido, ¿no? Se hace un estudio cuidadoso de todas las orientaciones para ver cuál debe ser el comportamiento de la relación entre el borde de la lámina de arriba con el cierre de vidrio, para conseguir en los meses de verano el no tener la incidencia directa del sol y en los de invierno sí, en cada uno de los casos, cuando se necesita, cuando la protección no es suficiente, se colocan celosías por delante. Y esto da un juego de brillos, de reflejos, que nos parecía pues como muy fluido, como un lugar que como que llame la atención y apetezca a la gente del barrio pues ir y... En este lado, que es el lado más hacia el norte, la cubierta pues se aproxima bastante, el vidrio se aproxima bastante a la cubierta. En la zona del salón de actos el vidrio se convierte en chapa. Al lado del edificio es una zona de aparcamiento que lo tratábamos como una especie de superficie continua en el cual la vegetación pues fuera dando la pauta del aparcamiento, pero que se entendiera como un espacio que calle, aparcamiento, coches y peatones pudieran convivir de una manera amable. En una de las partes se remata con un auditorio al aire libre, con un espacio al aire libre que se cubre con una pérgola. La zona de dependencias municipales,
que queda un poco aislada. El centro sociocultural son naranjas y estas son amarillos verdosos. Desde dentro viendo la zona de la entrada, mediante la vegetación y la propia cubierta conseguimos el que la relación o la relación negativa, vamos, el impacto que puedan tener las edificaciones mal de escala y de lenguaje que lo rodean no afecten a este espacio, que es como un oasis, al deprimirlo un poquito respecto a la calle, ¿no? Se conseguirán cuando estos arbustos lleguen a tomar un tamaño suficiente que el fondo de todas las perspectivas sea paisaje. Las gotas de tinta se materializan con este material plástico, incluso también la señalética se contamina de todo el discurso de las gotas de tinta. El material plástico son dos láminas finas que tienen en medio un alma de celdillas cilíndricas que produce una cierta transparencia si se mira de frente, pero una opacidad traslúcido si se mira en sesgado. Vemos aquí que visto desde frente filtra, deja ver lo que pueda haber detrás cuando lo de detrás está iluminado, si no se comporta de una manera pues, más opaca. Estas son las aulas, con todos los tabiques de las aulas son mamparas que se pueden retirar, formando un espacio continuo o un espacio sectorizado en aulas más pequeñas. Los espacios de circulación y exposición. Todas las instalaciones quedan vistas, la iluminación así colgada en tubos y en algunas fosas, el aire acondicionado visto. Para producir las entradas a las burbujas se interpone una pieza de chapa de acero un poco curvada que permite el penetrar, el romper las piezas de plástico. Bueno, esto debería haber sido también de plástico, pero no sé si es que las piezas venían cortadas de Italia y no sé si esta se les estropeó o lo que sea, entonces hubo que hacer ahí como decía, las instalaciones todas vistas. Salón de actos no tenemos fotos buenas, esas son así de muy poca calidad, es todo una caja de madera formada por tablitas que su techo tiene la forma adecuada para la acústica y las sillas son un tablero de madera con una tapa por la que su parte de abajo es naranja y que cuando lo cierras vuelve a ser negra, oscura. Entonces, digamos que la zona de butacas es oscura, mientras que está rodeada por todo una envoltura de madera, una caja de madera. Los vidrios están todos cogidos a hueso y para darles estabilidad al viento tienen unas costillas de vidrio por detrás que no llegan a tocar el suelo, tienen unas piezas metálicas para poderlas sujetar y que queden sueltas. El espacio del pequeño teatrito exterior.
con una celosía y con un cierre también de una celosía de palastros metálicos, la geometría de esa celosía, la interacción entre los dos elementos, el vertical y el horizontal. Como las propias piezas de edificio, ahí vemos el vidrio este curvo acaba y tiene con una valla que cierra el espacio de acceso de mercancías y tal, también con la misma geometría como de las pompas, Hemos diseñado los bancos y las luminarias exteriores de esta zona de aparcamientos, que pretendíamos que fuese como una especie de luna cuando se ilumina. Un gran disco. Y estamos ahora, lo que queda ya prácticamente es el mobiliario interior, que hemos seguido con la misma cualidad, el mismo concepto que el resto del edificio. Son chapas metálicas curvadas y con algunos elementos de color y con una geometría pues libre. Pues muchas gracias.